Nos encontramos en Afganistán, en la ciudad de Herat. Hace apenas una semana que entramos a través de la frontera de Irán. Me ha dado una tarjeta SIM, ha sacado su teléfono y me la ha dado. La gente es súper amable. El problema son los talibanes, que cada vez que paramos, como la gente comienza a rodearnos, los talibanes vienen a ver qué pasa y nos piden documentos. Y muchas veces nos llevan al cuartel. Vamos en coche con unos amigos porque si fuésemos en moto sería prácticamente imposible ver nada, porque cada vez que paramos alrededor, como os hemos enseñado, se junta, no sé, centenas de personas y ya no pueden hacer nada. Han salido a preguntar en el café a ver si ella puede entrar. Están prohibidos para las mujeres. Los gimnasios no pueden estudiar, parques, flipa. Y es que tiene que usar mascarilla, pero ¿sabe por qué? Para cubrirse la cara. Claro, porque burka no lleva mucha gente aquí, en esta ciudad. Por eso cuando estuve sacando los visados, me da 3 mascarillas y dice, para tu mujer. Y yo pensaba que, digo, lo habrá entendido mal, ¿no? Será para nosotros. No, era para ella. Una para los ojos, otra para la nariz, otra para la boca. 3 mascarillas para que se las ponga. Digo, nuestro amigo. Hi. Hi, how are you? No, le dicen que no puede entrar. We should come with Taliban. I shame to No? see this. No, not possible. No posible, ¿no? I can't. Record the video. Unfortunately, no possible. No posible. No. Oh, okay. You can bring the coffee outside. Okay. You can go. Ok. You. Vale. Bueno, pues me toca a mí ir a por el café y traérselo, ya ves. Aquí sales del coche y puedes meter el pie aquí. He puesto esto para pasar los vehículos. Normalmente no hay nada, como podéis ver. Son las alcantarillas que van por ahí. Bueno, pues estamos aquí en el café y Fernandita se ha quedado en el coche, así que vamos a llevárselo. Pues mira el café, qué chulo es. Está bonito, ¿eh? No contrasta con lo que hay fuera. Very nice coffee. Aquí hay otra parte del café, mirad qué chulo. Aquí están los precios. Esos son 5, son 50, 50, 50. ¿This? 7. Es 7, esto es 7. O sea, es 5, es esto es un 0. Pero estos son los precios. Y bueno, pues aquí es solo hombres. O sea, las cafeterías terminantemente prohibido entrar una mujer. Un ambientazo del carajo, vamos, para venirte aquí a tomar cafecitos. Esto sí, ¿eh? Con personalidad. Los coches sin matricular, la mayoría. Aquí casi todos llevan el volante a la derecha. Sin embargo, se circula como en Europa. Decidme, ¿qué creéis que es esto? Escribid aquí. Esto es cenoria, ¿no? Esto está claro. Pero ¿y esto de aquí qué es? My name. You can say my last name. Yeah. Timuri. Timuri. Estamos con nuestros amigos Timuri and Timuri. Son hermanos. Sí, Timuri es el nombre de familia. Y yo estoy aquí tomando mi zumo de naranja y cenoria. Y Vicente está Yo voy tomando a su zumo probar. de... ¿Qué es esto? ¿Qué es Bueno, esto? es lo que os hemos enseñado ahí abajo. Es zanahoria negra. Voy a probarla, pero ¿cómo está? Sabe a zanahoria. Pero es curioso, negra, nunca la había visto. Pensaba que era berenjena. Digo, zumo de berenjena. Pues es de zanahoria, está buenísimo. Y esta es la zona de familia. Que está vacía. Que aquí Fernanda puede entrar. No a todos los sitios puede entrar. Mirad que nos han preparado. Corderito. Es el arroz con pasas. Tiene pasas, entonces está un poco dulce. Y esto es cenoria. Y esto es el cordero. Y esto, arroz con cordero. Alubias. Alubias ahí. Esto de aquí es como si fuese una vinagreta, ¿no? Con Sí. vinagre. Y una saladita. Y un energético. Aquí veo mucho Alokazoi. energético. Alokazoi. Alakazai. Alokazoi. Energético. In Afghanistan. Afghanistan energético. That's make you crazy. Whisky Afganistán. Mira qué casa tan bonita tiene.
McDonald's fake. Afghani. Dice, ¿no? Que no podemos entrar porque soy mujer. Entonces le dice él, no, es que son nuestros invitados y muy importantes y hombre, tienes que dejarle entrar para que desayune. Y dice, no, sí, los he visto ayer en la moto, en el bazar. Sí, yo me acuerdo de ellos, así que venga, pasa. Sí, porque no pueden entrar las mujeres ni a restaurantes, a ningún sitio, vamos. Solo en algunos sitios de familia especiales. Bueno, un campo de fútbol, estos sitios lo tienen prohibido también las mujeres. Y los parques. Bueno, como podéis ver, este es un McDonald's tipo fake. Bueno, es que estamos ahora en una zona deportiva y las zonas deportivas están reservadas solo para los hombres. Así que yo siendo mujer no podría estar aquí. Pero como somos invitados y si yo soy turista, han dicho, bueno, va. Además, los he visto ayer en el bazar, estaban con la moto, así que bueno, nada, sentaros a comer. Nos vamos a comer una tortillita. Mira, Fernandita, qué contenta está. Pensé que no iba a desayunar. Maza Biryani, que es el McDonald's, ha cogido la M, dice del McDonald's, porque su nombre es Maza Biryani. Dijeron que como somos invitados, pues no nos va a cobrar la comida. Así que también nos dijo que viniera luego a comer un chiqui biryani que hemos comido en Oman y Emiratos. Si no os acordáis, pinchad aquí. Y muy bien, genial. Yo pensé que no iba a desayunar. Fernandita necesita una tarjeta de teléfono. A mí me dieron un nombre, como os he comentado antes, y vamos a ir a la compañía telefónica más grande que hay aquí en el país, que nos han dicho que esa tiene cobertura en todo Afganistán y como queremos recorrerla, pues yo creo que va a ser la mejor opción. ¿Ves? Aquí en vez de ser 5G son 4,75 Gs. Dice que pide el nombre del padre y del abuelo. Está comprando una tarjeta así, Fernanda. A mí me la han regalado. Un hombre la sacó de su teléfono y me la dio. Lottery. He elegido mi nombre. ¿Ah, sí? Acaba de ganar 3.000 afganíes. He ganado 3.000 afganos. Jolín, qué bien. Bueno, acaba de pasar algo flipante porque estaba aquí, ¿no?, haciéndome la tarjeta, todo bien, tarjeta así. Me dice, no, vamos a hacer un sorteo y queremos que tú saques el numerito y quien gane, pues ganará 3.000 afghani, que sería más o menos 40 euros y unos regalitos, unos souvenirs, ¿no? Y yo, vale, y me han grabado, ¿no? Y yo cogí varios papeles y hice así, y iba a coger uno y pensé, no, al otro. Cogí el otro y adivinad quién era. Es que es una chica afortunada. Era el mío, tío, he comprado mi número. Como he comprado una SIM ahora, salió mi número. Nunca me ha pasado esto es flipante. Y de paso, porque allí he visto una camiseta de Brasil, ¿no? Y dije, me gustaría esa camiseta, ¿no? Y le dije al otro, ¿hay posibilidad de que le digas que me la venda? Porque pone Brasil y Afgan atrás. Me dice, no, la compramos en otro sitio. Y pasa que ahora ya tengo la camiseta también. Y un balón de los buenos, pero se lo vamos a regalar a un niño de estos pobrecitos que están jugando ahí, que se van a poner de contentos. Qué locura. Hemos estado en la compañía de teléfono para recargarle a Fernando el teléfono, donde ganó. Pero nada, está complicada la cosa. Aún no está activada la tarjeta. Los talibanes están en todos los lados. O sea, te los encuentras ahí con el Kalashnikov en todos, vamos, en todos los centros. Están por todos los lados. Pero bien, sin problema. Un perfume afgano. Es con aceite, huele fenomenal. Aquí hay varios y aquí eliges el tamaño que quieres. Mira lo que hemos encontrado. Un coco entero así cuesta 200, que sería más o menos 2 euros y pico. Un trocito 10 afghani. No está mal, no es muy barato, pero no está mal.
gasolina. De las mujeres con mascarilla, por lo que os he comentado antes, para taparse la cara, no por el COVID. Bueno, pues hemos venido aquí a la compañía Afghani Airlines A reclamar el premio. Ganó el sorteo. Y dice que sigamos su página porque ahí publicarán todo y una pasada porque es una compañía del país, la más famosa, así que lo que publiquen saldrá en todo el país. Ya empezamos bien, ¿eh? Sí, sí. Aquí están todos los directivos. En 2, 3. Different of the others. Bueno, pues ha cobrado Merci. Te siento. 3.000 afganis. Mira, el billete más nuevo que hemos cogido. Sí, porque están todos los billetes hechos polvo aquí. Fernandita es una mujer con suerte. Se compra así y le dan 3.000 chismes de Y estos. las camisetas, lo que más me ha gustado de Brasil. Bueno, pues nos vamos. ¿Qué? Thank you. Ok, Jodefes. Bueno, pues nos vamos de la compañía. Fernandita, chica con suerte, me tiene hasta a mí, ya veis. Yo soy afortunado de tener una mujer Yo también. como mi Fernandita, que es Está en una, Afganistán. que es una todoterreno. Otra mujer no se viene para acá en una moto, ¿eh? ¿O qué opináis? Me lo pensé, ¿eh? Se lo pensó un poquito, pero la convencí. La convencí, a mí me voy a convencer, ya estoy loca. Tiene la inconsciencia de la juventud. ¿Congelar? Aquí normalmente siempre hay unas zanjas. Bueno, esta tiene un pequeño bordillo, normalmente no lo tienen, o sea, es facilísimo caerte ahí. En Irán era igual. Casi todos son hombres, se ve alguna mujer, los talibanes han rebajado del burka a la mascarilla. Entonces tiene que llevar mascarilla para taparse la cara, aunque algunas no lo llevan, pero la gran mayoría de las mujeres lo llevan. Bueno, pues estamos aquí en un castillo que ahora os explicaremos, pero tiene bastantes años, aunque está bastante conservado. Se ha salvado de las guerras y de las bombas, más o menos. Han colocado varias banderas talibanes, hay una, allí 2 o 3, hay otra. Sabéis que Afganistán llevará 1 año y 4 o 5 meses desde que entraron los talibanes, gobernada por ellos. Salieron los americanos, el gobierno salió por patas, el presidente también, que no se sabe ni dónde está. Pero la ciudad está segura con los talibanes, porque eran ellos los que más o menos la liaban. Entonces, como están gobernando, pues está bastante bien la cosa. Tenemos buen rollete con ellos, ¿eh? Joder, para 5.000 años que tiene, está súper bien conservado, ¿eh? Qué bonito. Me voy a matar por esta rampa con las chanclillas. Me siento con las chanclas. Qué puertas, ¿eh? Auténticas. La princesa motorizada. Tú, súbdito. Aquí callar que el que manda soy yo. Perdona. Me han dejado unas zapatillas porque me iba a matar. Escalando por las piedras. Esto era un pequeño anfiteatro. Aquí hacía una representación y aquí actuaban. La bandera talibán la han puesto en todos los sitios para hacer presencia de que lo tienen controlado. Mira los niños volando unas cometas ahí. A que pongo un poquito de color aquí en el tema, ¿eh? Sí, porque... Y voy a poner bien colorido, ya que mi niña va toda así. que parezco buena. Sí, sí, engañarías a cualquiera, ¿eh? Perdona. Estamos ahora en el dormitorio de la princesa. Un poco pequeño para mi gusto, pero tiene vistas a la ciudad. Y no sería muy alta, ¿eh? Porque te das en la cabeza ahí. Casi. Y aquí se ve Herat. Está todo muy nuevo para lo antiguo que es. 5.000 años y parece nuevecito. La escalera, cada escalón tiene como 1 metro. Bueno, vamos a ir a un hotel a tomar un café para que Fernanda... Pone prohibido metralletas. ¿Puede entrar? Armas, prohibido bombas. Exacto, no se puede entrar ni metralletas ni bombas. Y los hoteles son como búnkers. Una barrera, puertas blindadas, guardias de seguridad, control ahora en la puerta. Ni granadas, ni machetes, ni nada. Ahora nos pasan los bajos. Y un espejo. Claro, un espejo para ver si es una bomba debajo. Y ya nos abren la segunda barrera. Entrada para hombres, entrada para mujeres. Esto para que Fernandita pueda entrar a tomar un café. Ella va a ir por aquí y nosotros por aquí. Aquí pasamos un control de seguridad
Bueno, pues ya está, hemos pasado el control. No estamos en este hotel, ¿eh? Estamos en un hotelito normal, no para turistas. Además, nos ponen las bombas es aquí. Hello. Y los hoteles pues son un poco pues como fortalezas. Ahí están las habitaciones, aquí sitios para sentarse para comer. Podemos estar aquí fuera o dentro del restaurante. Sitios cerrados que son para las familias, para que no las vean. Bueno, como todos los países árabes. Aquí te sientas a comer. Bueno, ya lo habéis visto en muchos vídeos. Vamos a entrar aquí en un chiringuito de estos, a la sombra. Nos descalzamos y entramos. Y aquí vamos como en mi casa. Ya estoy adaptadísimo, vamos. Aquí a Fernanda le llaman Fernando. Como dijo Vicente, para que yo pudiera sentarme a tomar un café como Dios manda, hemos tenido que venir a este hotel 5 estrellas. Así que os voy a decir algunos precios, ¿vale? Para que tengáis una base. Estamos en un hotel caro, seguramente el más caro de todos los que hay aquí. Así que los precios están acorde. Empezamos con el expreso. El expreso aquí cuesta 1 euro. Cappuccino, 2 euros. Luego para 3 personas come. Tienes clase A, clase B y clase C. Para la clase A, 3 personas cuesta 2.100, que sería más o menos unos 25 euros. 3 personas. Y luego si quieres clase B, 1.800, que sería unos 19 euros. Un zumo de naranja cuesta 2 euros. Pero es España. It's good. Just me. Just your voice. Please. Ok, no quiere que grabe, luego os cuento. Okay. Bueno, pues nos vamos del hotel. Aquí con el guardia de seguridad. Jodas. El primer control. Ahora nos queda el de allá. Una pasada, ¿eh? Claro, es que tener en cuenta que los hoteles fueron hechos en periodo de guerra. Claro, aquí llevan 40 años que no han parado de pegarse hostias. Pobre Los gente. rusos, los americanos, los Luego entre talibanes, ellos, todo Dios. vamos. Parece un concesionario de coches de Toyota, pero no, que todos los coches van sin matricular. Estos coches deben ser del hotel. And they have? Bueno, pues ya nos vamos de este hotel donde hemos tomado café. Ahora estamos saliendo. بردی موتورن içinde değil mi? Benim herhalde. Mira, y esta es la Universidad de Herat. Esto que veis aquí delante. Y el hotel parece una fortaleza. Y nos vamos de Herat. Mira todos ahí en la puerta mirando. Los flipan con Fernandita en la moto. Es que nunca he visto aquí turistas en moto. Yo no he visto caras más extrañas en el viaje. Mira que en Irak ponían caritas, pero aquí, como pesa la vikinga. Bye bye. El niño. ¿Está bien? Sí, ¿Ya? sí. Es que está esto, vamos. ¿Ya está? Vámonos, sí, listo. Vámonos. Salam. Bueno, vamos a la selva otra vez. Parece que hay menos tráfico, ¿no? Sí. Es temprano. ¿Qué hora es? 9:10. Pues nos vamos de esta ciudad. No sé, igual es posible que volvamos. Talibancillos. Antes de irnos, tenemos que pasar a tramitar un documento en una especie de oficina de turismo para que nos den un pase con el que nos permiten movernos por la provincia y nos autorizan a firmar. Y se supone que en cada provincia tenemos que tramitar ese mismo documento. Entramos en el recinto y dejamos nuestras motos aparcadas. Y uno de los talibanes, curioseando, encendió la cámara 360 y automáticamente empezó a grabar. Nosotros lo observábamos desde una de las ventanas del edificio, mientras esperábamos que nos recibieran. How are you? Salam. How is your name? Mira con la K-47 en el banco. Hello, how are you? Nos tramitaron el salvoconducto y luego nos recibió uno de los mandos más importantes del gobierno talibán y nos hicimos unas fotos con él.
Fernandita se fue ayer a ver el fútbol, yo me quedé editando, que jugaba Brasil, se fue con unos amigos que hicimos aquí, la recogieron y se fueron. Y bueno, le preguntó por la ruta porque queríamos ir hacia el norte, ya que ahora hace frío, pero luego hará más. Pues la idea era coger esta ruta, porque se ve bonita, pero claro, cuando le dije al chico, a Timori, que íbamos por esta ruta, flipó, dijo que no, que esto es muy peligroso, que por favor que no se nos ocurra meternos ahí, porque ahí están los salvajes, básicamente, que no hay carretera, que son prácticamente salvajes y que nunca han visto una tía en moto, y que si fuese solo él, pues bueno, no pasaría nada, pero ya que voy yo, es que muy peligroso, que no, pero vamos, que me lo ha dicho 500.000 veces, claro, nosotros hemos meditado, lo hemos pensado, claro, todavía es muy temprano, vamos a esperar unos días más, quizás en la vuelta vamos por ahí, pero vamos a habituarnos más al país porque hemos llegado hace como 4 días. Hemos estado estos días sobre todo con gente y entonces no hemos estado en contacto con los demás y vas cogiendo confianza en el país, vas viendo cómo reaccionan, en fin, aunque bueno, ya hemos visto algo, cada vez que hemos parado en la moto ha sido un espectáculo, pero bueno, que no es una mala experiencia, un poco agobiante, pero vamos, la gente se ha comportado, no nos ha tocado nada en las motos, eso es lo peor porque empiezan a tocar las cosas o quererse subir y eso es un poco agobio. Se para a mirar y no tira. En fin, que vamos a ir cogiendo confianza, iremos preguntando a más gente, preguntaremos a los talibanes también y ya tomaremos la decisión cuando lleguemos a Kabul, si luego hacemos la ruta del norte esa para bajar otra vez hasta Herat, una ruta por lo visto muy bonita y a ver cómo está, montañas y es posible que esté todo nevado, las carreteras ahí no las limpian ni nada y no podremos pasar, ya veremos, sobre la marcha os vamos contando. Exactamente, bueno, habíamos pensado antes de llegar a la ciudad esta, Herat, que era pequeña, pero resulta que no, es la segunda ciudad más grande de Afganistán. 6 millones de habitantes. Más. Bueno, pues vamos a coger carretera hacia Kandahar y vamos bien. Estos que van con la rueda levantada, que es una moto que la han carrozado sin más, ¿ves? Ese también. Cuidado, y esta mujer que te atropelló. Y luego están los que son ya tuk-tuk, más o menos, que creo que es como este de aquí, ¿veis? Que ya la rueda no va levantada. Aquí les llaman 3 ruedas, no le llaman tuk-tuk. Y hay muchísimos. No, la gasolina ya es cara. Mira, ¿ves? Este es de moto que va inclinado, que se van a caer los que van dentro. Básicamente han cogido una moto y la han carrozado. Van decorados, algunos son muy bonitos. Hay este de aquí que va a volar, mira sus alitas. Y otros llevan en las ruedas como los romanos las carrozas, para cuando se acerque otro, reventarle el neumático. ¿Ves? Las niñas y las mujeres suelen llevar mascarilla y como os he dicho no es por el COVID, es para taparse la cara porque las que no llevan burka pues van así, los talibanes lo permiten, no te dicen nada. Y muchas no llevan nada más que eso, o sea que no todas las mujeres van con burka, por lo menos en esta ciudad. También es verdad que las ciudades grandes son un poquito más liberales que las pequeñas, que son mucho más conservadoras y más tradicionales. Mandarinas, la época de las mandarinas. Deberíamos comprar algo para comer, ¿no? Porque yo creo que cuando salgamos de aquí Ahora luego. se va a acabar la comida. Tú coges la mandarina y voy a coger aquí tomate. Salam. No, Mirad las zanahorias negras. ¿Ves? Estas son las de toda la vida. Bueno, al revés, por lo visto estas son las originales, son zanahorias. Me tomo un zoom y saben igual. ¿Qué quieres? Desde ahí compra tomate y mandarina. ¿Tomate y mandarina? Están, madre mía, algunas son mejor que otras, pero... Joder, la berenjena, ¿no? Enorme, ¿no? Mira esto. Ya. Sí. ¿Quieres? Sí, cógeme una para probarla y 2 de estas. Una y una. ¿Veis la zanahoria? Voy a probar la negra. ¿Cuál queréis? Queda buena. Esta. Toma, jalas. Esta. La calculadora y enseña cuánto. 120. A ver, los billetes son, vamos, que dan pena. Como podéis ver, mirad qué pedazo de billete. Estos son 10 y 10, 20, ya no 100. 1,40 € más o menos. ¿Dónde aquí? Una ahí, sí. No voy a apretar mucho. Esta, aquí no se cae. Bueno. ¿Vamos? Sí. ¿Qué estás, Cari? Bye bye.
165 kilómetros. Nada. Es difícil llegar con los controles de los talibanes, todas esas gasolinas que venden. No es que la vendan más barata, yo pensaba que sería más barata, nos han dicho que no, que incluso es más cara que la otra y de peor calidad que la de las gasolineras. Pero claro, la gente llega a poner un litrillo, como apuran hasta que se paran casi, entonces pues le van echando. Para ellos es muy cara. Aquí el salario son $100 y un litro cuesta $1, pues calcular. Mira los perros de la esquina. Este está interno seguro. Sí. Pero es que en Kabul cuesta más caro, 110. Ahora aquí estamos cerca de Irán, que la gasolina la traen de Irán y entonces es más barata. ¿Ves? Hay gasolineras, bueno, hay locales bomba porque están llenos de bidones de gasolina. Madre mía, eso pega fuego, ¿ves? Y ahí arde, tienen gas y gasolina. Una explosión, sale del edificio volando. ¿Ves? Que habrá pasado seguro. Imaginaros con las guerras y todo. Con las furgonetas todas van a reventar de gente. He sacado la mano para la cámara y no podía meterla. Un hombre ha parado y me ha dado esto, son como semillas. Esto es... ¿cómo se llama? Semillitas de estas de... bueno, pues no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Y por qué han parado aquí así de repente? Mirad el pueblo aquel, qué pasada. ¿Nos paran? ¿No nos paran? Hombre, a ver si nos para. Hello. Hello. We are tourists. You from? España. España, yes. Kandahar. Yes, my wife. Yes. España. España, tourist. Passport. My wife. Pasaporte, cariño. La copia, ¿no? Yes. Okay. La copia. Visa. Afganistán. Hey. Yes, yes. Yes. Pasaporte, cariño, original. ¿No está ahí? Copy? Okay. Okay. ¿Está bien? Hello. Hello. España. España? Yes, yes. Kandahar. Kandahar? Yes. Okay, thank you. Thank you. ¿Qué dijo? Okay, okay. No problem. Vamos. ¿Ya? Ya. Han flipado todos aquí. Sí. Ahí va, ahí. Jodafes. Dios, más talibanes. Joder. Flipan, ¿eh? Hostia, ha dicho, hostia, vamos. Le he dado la copia solo. Claro. Y ya está, suficiente. Venía a Afganistán, pero claro, no saben leer en inglés ni nada, entonces no entendía nada. No han visto ni el cuño de la entrada ni nada. Mirad el pueblo ese, qué pasada de pueblo. No penséis que está abandonado. Espérate, ¿entramos? Sí. Fijaros el edificio, todo lleno de agujeros, así está todo. Y aquí en el cementerio. A ver si nos paran. Hello! Sí. Hello! سلام. Hello. Salam.
Kandahar. Arabi. España. 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 A Kandahar. Kandahar, Kabul y Pakistán. Soy marginada aquí. Vamos, ninguna foto con los talibanes. Me merezco. Okay. Pues ya ves, una sonrisa te abre las puertas siempre. No la mía. No la tuya, Fernanda, ni caso, la tienen ahí marginada, la dejan a un lado o ni le hablan, ¿eh? Cuando ve que soy mujer. Ya directamente. Aquí mismo, ¿no? Sí. Sí, aquí no te extraña que haya minas. Sí. Es que pisas y explota. Cuidado que puede haber bombas, ¿eh? Claro, paramos aquí porque es que si no, la gente para y no nos dejan comer tranquilos. ¿Qué sería el suyo? Joder, otro coche parado ahí. Hay ahí un control. Arriba a la derecha, arriba. ¿Para qué pan? Porque tengo el queso ahí. Tiene que estar buenísimo. Pues paradita a comer, ensaladita, nueces y queso. Estamos escondido un poco para que no nos vean. Bueno, mirar qué ensaladita Qué buena pinta, ¿eh? con sésamo que nos han dado. Pero no cualquier sésamo, sino sésamo tostado y salado. Buenísimo. Hello. Hello. Hi. Hello. You? Kandahar. Herat, Kandahar. España. Yes. España. Yes, España. Salam. 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 Hello. You? Thank you. Yes. España. España en Bali. By moto. Moto. Yes, yes. Afghanistan हमारे Afghanistan. Yes. Ya. از ایران Herat. Herat. Kabul. کابل یا کابل Pakistan India